La última orden de un oficial caído llevó a su compañero K9 a un acto inolvidable de lealtad. Cuando el oficial Nate Dawson es asesinado en una trampa disfrazada de una redada rutinaria, su leal K9, Storm, se niega a que su última orden sea olvidada. Mientras Storm guía a la viuda de Nate, Julia, y a su antiguo compañero, Chris, a través de una enmarañada red de corrupción policial, demostrando que el deber de un héroe nunca termina realmente. El aire nocturno se asentó pesado sobre la ciudad, denso con el aroma de la lluvia que nunca llegó. El oficial Nate Dawson se sentó al volante de su coche sin distintivos, los dedos tamborileando contra el volante mientras escuchaba la llamada del despachador crepitar a través de la radio. El almacén en la quinta había sido marcado, movimiento dentro de un lugar abandonado hace mucho tiempo. Lo más probable es que fueran niños o ocupantes ilegales. Pero algo en la voz de la persona que llamó le había golpeado mal. No era solo preocupación, era miedo. A su lado Storm se sentó alerta. El pastor alemán apenas se movió, sus orejas erguidas hacia adelante, la mirada aguda fija en el parabrisas como si ya supiera lo que les esperaba. Solo una comprobación, murmuró Nate, más para sí mismo que para el perro. Se estiró, dando a Storm un breve rasguño detrás de la oreja. Entrar y salir. Entraron en el frío silencio del almacén, botas contra el hormigón, el único sonido su propia respiración. El lugar estaba hueco, cajas destrozadas, vigas de metal oxidándose bajo el peso del tiempo. Un lugar olvidado, pero no vacío. El cuerpo de Storm se tensó primero. Sus músculos se contrajeron, las fosas nasales ensanchándose. Entonces Nate lo oyó. Un arrastre, suave, intencional. Levantó una mano, indicando a Storm que se mantuviera cerca. Su otra mano flotaba cerca de su funda, los dedos rozando la empuñadura de su arma. Una tabla crujió en algún lugar de la oscuridad. «Policía», gritó Nate. «Si estáis aquí, vamos a mantener esto simple. Mostraos, nada». Entonces, un disparo. La explosión del sonido rasgó el espacio cavernoso. Nate apenas tuvo tiempo de reaccionar. Empujó a Storm a un lado, retorciéndose mientras el fuego le atravesaba el pecho. La fuerza lo envió hacia atrás, el mundo inclinándose en un giro repugnante. Sus dedos encontraron su chaleco, pero el calor extendiéndose debajo le dijo todo lo que necesitaba saber. Storm estaba gruñendo, arremetiendo, pero Nate forzó su mano hacia arriba, débil, temblorosa. No, Storm vaciló, solo por un segundo, pero fue suficiente. Lo último que Nate vio fueron los ojos salvajes y desesperados de su compañero antes de que todo se desvaneciera. La mañana llegó sin calor. Los oficiales inundaron la escena, las voces calladas y bajas, mientras pisaban alrededor del cuerpo tendido en el frío hormigón. El informe oficial diría que el sospechoso había disparado primero, que el sospechoso estaba muerto, que había sido una redada estándar que había salido mal, pero nada de esto era estándar. Storm yacía junto a Nate en silencio. La sangre enmarañaba su pelaje, una herida grabada a lo largo de su costado, pero no se movió. No cuando llegaron los paramédicos. No cuando intentaron apartarlo. No le dejará, murmuró uno de los oficiales. Julia Dawson estaba a pocos metros de distancia, las manos apretadas a los lados. El frío de la mañana no tenía nada que ver con el frío que se instalaba en su pecho. Apenas había dormido cuando llamaron a su puerta, una llamada que terminó con la vida tal como la conocía. Le dijeron la verdad, o la versión de la misma que querían que creyera. Una redada de drogas, un tiroteo, un error. Quería gritar. En cambio, miró al perro que aún custodiaba al hombre que nunca volvería a casa. Storm no fue el mismo después de esa noche. Apenas comía, no jugaba. Caminaba a lo largo del patio como si algo estuviera inconcluso. Julia trató de consolarlo, trató de ofrecer el poco consuelo que le quedaba. Pero el perro no buscaba consuelo, estaba buscando órdenes, y ya le habían dado una. Empezó pequeño. La primera vez, Julia había pensado que solo estaba inquieto. La segunda vez, se dio cuenta de que no era coincidencia, estaba tratando de salir. Una y otra vez, arañando la puerta, probando la valla, esperando un momento en que ella no estuviera mirando. Lo siguió una vez cuando logró escaparse de ella. No corrió sin rumbo. Tenía una dirección, un propósito, y condujo directamente de vuelta a donde todo comenzó.
El almacén. Storm todavía tenía un trabajo que hacer y Julia estaba empezando a preguntarse si tal vez, solo tal vez, tenía razón. Mientras tanto, Chris Maddox había leído el informe 3 veces. No le sentaba bien. La línea de tiempo era demasiado ordenada, las conclusiones demasiado limpias. Nate era uno de los mejores, no habría entrado en una trampa sin darse cuenta de que algo andaba mal. Sin embargo, el caso se había cerrado en tiempo récord, vinculado a un único sospechoso que convenientemente no podría refutar la narrativa. Chris apretó los puños contra el escritorio. Debería haber estado allí esa noche. Había planeado respaldar a Nate, pero una llamada de última hora lo había enviado al otro lado de la ciudad en un caso que resultó no ser nada. ¿Una distracción, tal vez? El pensamiento lo carcomía. Volvió a coger el archivo, hojeando su contenido. El informe de balística, el resumen forense, la declaración de un solo testigo, una fuente poco fiable. Su instinto le decía que había más, mucho más. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Julia no podía sacudirse la sensación de que Storm sabía algo que ella no. El perro nunca había sido tan persistente. Cada noche volvía al viejo chaleco de Nate, empujándolo, dando vueltas como si buscara algo que ella no podía ver. Entonces, una noche se fue. El corazón de Julia dio un vuelco cuando vio la puerta abierta. No pensó, cogió sus llaves, se deslizó en su coche y siguió el único camino que tenía sentido. Storm no solo estaba corriendo, la estaba guiando. Lo siguió a través de la ciudad, por calles que hacía mucho que se habían vaciado, a un edificio que no había visitado en semanas, el antiguo recinto de Nate. El perro empujó a través de un hueco en la valla y desapareció dentro. La respiración de Julia se producía en ráfagas cortas mientras se apresuraba tras él. Dentro, Storm fue directo al casillero de Nate. Lo olisqueó, luego golpeó la base con la pata, dejando escapar un sonido bajo e impaciente. Julia vaciló antes de arrodillarse a su lado. Se estiró, los dedos rozando el metal, buscando lo que había captado la atención del perro. Algo pequeño, suave, una memoria USB. Su pulso se aceleró mientras le daba la vuelta en sus manos. No sabía lo que había en ella, pero sabía que importaba. Se fue antes de que nadie pudiera detenerla, agarrando la unidad tan apretadamente que se clavaba en su palma. De vuelta en casa, Chris conectó el dispositivo a su ordenador portátil. Los archivos estaban encriptados, pero una cosa no lo estaba, una grabación de voz. La voz de Nate. La estática crepitó, luego las palabras, tensas y sin aliento. Si algo me pasa, ellos lo sabían, no fue solo una redada. La grabación se cortó abruptamente. Julia y Chris intercambiaron una mirada. Antes de que pudieran procesarlo, el cristal se hizo añicos en la habitación contigua. Chris sacó su arma mientras Julia agarraba el collar de Storm. Chris se movió primero. Empujó a Julia hacia abajo, protegiéndola mientras otro estruendo resonaba por la casa. Una sombra se movió fuera de la ventana rota. Storm dejó escapar un gruñido profundo, su cuerpo rígido, las orejas echadas hacia atrás. El perro sintió el peligro antes de que Chris pudiera siquiera procesar el movimiento exterior. Chris le indicó a Julia que se mantuviera agachada mientras se acercaba sigilosamente al cristal roto. Su agarre se apretó alrededor de su arma mientras vislumbraba ropa oscura, el brillo revelador del cañón de una pistola. No estaban tratando con ladrones comunes. Esto era un golpe. Alguien quería esa memoria USB, y no lo estaban pidiendo amablemente. Storm se abalanzó antes de que Chris pudiera reaccionar. El perro se lanzó a través de la ventana rota, chocando con el intruso. Un grito estrangulado siguió. Julia se apresuró hacia la puerta mientras Chris la cubría, con su arma apuntando a la conmoción de afuera. Un atacante cayó, luchando bajo el implacable ataque de Storm. Los otros dos vacilaron por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para que Chris disparara. Un disparo de advertencia. Se desvanecieron en la oscuridad. El chirrido de los neumáticos siguió. Quienquiera que fueran, no habían esperado tanta resistencia. Storm soltó al hombre herido, retirándose de vuelta al lado de Julia, su postura aún tensa. El atacante gimió, su cuerpo acurrucado en el pavimento, una mano agarrando su brazo donde los dientes de Storm habían rasgado la tela y la carne. Chris se movió rápido, apartando el arma del hombre de una patada antes de levantarlo en posición vertical. ¿Quién te envió?, exigió. El hombre tosió, una risa amarga escapando de sus labios. Ya estás muerto. Simplemente no lo sabes todavía. Julia respiró hondo.
Tris cruzó miradas con ella antes de volver a prestar atención al intruso. ¿Para quién trabajas? Ninguna respuesta, solo otra sonrisa, un hombre confiado en que no estaría vivo mucho más tiempo. Tris no perdió el tiempo, ató las muñecas del atacante con bridas y lo arrastró dentro. Si querían respuestas, tenían que moverse rápido, los demás volverían. Las manos de Julia todavía temblaban mientras caminaba. Storm se sentó a su lado, vigilante, sus ojos parpadeando entre ella y el hombre inconsciente desplomado contra la pared. Tris ya estaba trabajando. Revolvió los bolsillos del atacante, buscando algo útil. Un teléfono, una billetera, cualquier cosa que les dijera quiénes eran estos hombres. Finalmente, encontró algo, un parche cosido dentro del forro de la chaqueta. Apenas visible, pero inconfundible, un águila negra agarrando una daga. Julia lo reconoció primero. «Ese no es un símbolo del cártel», dijo, con voz baja pero segura. «Es paramilitar». La mandíbula de Tris se tensó. Sí. Y no solo cualquier grupo. Estos tipos no operan sin órdenes de alguien de arriba. El hombre en el suelo se movió, su cabeza ladeándose hacia un lado. La sangre goteaba de un corte en su sien, pero estaba sonriendo de nuevo, incluso cuando sus ojos se abrieron de golpe. «No lo lograrás pasar la semana», jadeó. «Ninguno de los dos». Tris ignoró la amenaza. «¿Quién ordenó el ataque contra Nate Dawson?» El hombre se rió entre dientes. «¿Crees que esto se trata de tu policía muerto?» El estómago de Julia se retorció. Tris se agachó a su lado, los dedos agarrando el cuello del hombre. «¿Qué sabes?» Pero antes de que el atacante pudiera responder, un crujido repentino resonó afuera. Un disparo de un francotirador. El cristal se hizo añicos. Tris apenas tuvo tiempo de empujar a Julia y Storm hacia abajo antes de que siguiera otro disparo. Cuando se esforzaron por mirar, su prisionero estaba muerto, un disparo limpio entre los ojos. El silencio siguió, no el silencio de la seguridad, sino el silencio de una advertencia. Tris no dejó de moverse, tenían que salir de la casa, el francotirador los tenía atrapados y quedarse en un lugar era un suicidio. Empacaron rápido. Julia agarró la correa de Storm, pero el perro no necesitaba que lo animaran, ya estaba en la puerta, con las orejas hacia atrás, esperando. Tomaron la salida trasera, deslizándose en la noche. Tris condujo, sus manos firmes incluso mientras sus pensamientos giraban. Nate no se había topado con una mala redada, lo habían atraído a ella. Alguien dentro del departamento se había asegurado de que estuviera solo esa noche, y ahora estaban limpiando los cabos sueltos. El teléfono de Julia zumbó. Un nuevo correo electrónico, sin remitente, sin asunto. Solo una dirección y una hora. Tris la miró. «Nos están atrayendo, lo sé», admitió Julia. «¿Pero qué pasa si es alguien que está tratando de ayudar?» Tris no confiaba en las coincidencias, pero no tenían otra opción. Las respuestas no iban a venir a ellos, tenían que ir a buscarlas. Llegaron a la dirección justo antes de la medianoche, un sitio de construcción. Estructuras a medio construir se alzaban en la luz de la luna, los andamios de metal proyectando sombras misteriosas. Storm estaba inquieto. Su pelaje se erizó, su postura baja y rígida. Tris aparcó a una cuadra de distancia. Se acercaron a pie. El lugar estaba abandonado, o debería haberlo estado. Storm dejó escapar un ladrido repentino. Entonces, el disparo resonó. Tris agarró a Julia y la arrojó detrás de una cubierta. La bala los perdió por pulgadas. Otro disparo. Estaban atrapados. Storm se movió rápidamente entre pilares de hormigón, sus instintos agudos. Sabía que estaban siendo cazados. La mente de Tris corrió. Alguien los había tendido una trampa. Julia le tocó el brazo con los ojos muy abiertos de realización. «Hay un topo en el departamento». Tris exhaló bruscamente. Ella tenía razón. Alguien había sabido exactamente dónde estarían. Alguien desde adentro. «Tenemos que movernos», dijo, escaneando los andamios. El francotirador todavía estaba ahí fuera, esperando otro disparo. Storm tomó la delantera. Confiaban en él. El perro sabía cómo sobrevivir. Corrieron. Disparos siguieron, pero nunca dejaron de moverse. Para cuando llegaron al coche sus pulmones ardían. Tris pisó el acelerador, los neumáticos chirriando mientras se alejaban a toda velocidad. Nadie habló durante varios minutos. El peso de la noche los oprimía. Julia rompió el silencio. Nate encontró algo que no debía.
Chris asintió, y alguien en la fuerza se aseguró de que nunca hablara. Storm se sentó entre ellos, con las orejas alertas, observando, esperando. Chris apretó su agarre en el volante mientras Julia mantenía sus ojos en el camino detrás de ellos. Storm se sentó entre ellos, alerta, mientras las luces de la ciudad se desvanecían en la distancia. El silencio entre ellos era denso, lleno de preguntas que ninguno de ellos quería hacer en voz alta. «No podemos seguir corriendo», dijo Julia finalmente. «Quien quiera que sea esto». «Están en todas partes». Chris asintió pero no la miró. Estaba pensando, calculando. Necesitaban respuestas. Y las necesitaban rápido. Detuvo el coche en un antiguo taller de automóviles que sabía que estaba abandonado. Sería lo suficientemente seguro para reagruparse. Tan pronto como salieron, Chris sacó su teléfono y se desplazó por sus contactos. Encontró el nombre que estaba buscando. Un antiguo informante. Alguien que le debía. Una voz áspera respondió después del primer timbre. «No pensé que volvería a saber de ti». «Necesito información», dijo Chris, sin perder tiempo. «Sobre Nate Dawson». Hubo una pausa. «Entonces, encuéntrame en el antiguo patio de trenes». «Una hora». La línea se cortó. Julia se cruzó de brazos. «¿Confías en este tipo?» Chris suspiró. «No, pero confío en que valora su propia piel». «Y ahora mismo, eso es suficiente». Una hora más tarde, esperaron cerca de los restos oxidados del patio de trenes. Storm se sentó a los pies de Julia, con los ojos fijos en la oscuridad. Una figura se acercó. El hombre parecía mayor, más cansado de lo que Chris recordaba. Entró en el tenue resplandor de una farola distante y encendió un cigarrillo. «Nate estaba investigando algo desagradable», dijo el hombre sin preámbulos. «Armas. De grado militar, siendo movidas a través de la ciudad como si no fuera nada». No sabía cuán profundo llegaba. Chris sintió su estómago tensarse. «¿Y?» El informante exhaló humo y encontró al comprador. Julia se movió. «¿Quién?» El hombre vaciló, mirándolos a ambos. Entonces, en voz baja, dijo: «Capitán Reynolds». El nombre golpeó como un puñetazo en el estómago. Chris sintió el peso de ello asentarse en su pecho. Julia apretó los puños. Nate confiaba en Reynolds. Pensó mal. Interrumpió el hombre. «Y ahora, estás en el mismo lío en el que estaba él». Chris dio un paso más cerca. «Necesitamos pruebas». El hombre miró a Storm, luego de vuelta a Chris. «Tal vez ya las tengas». Chris entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir?» El hombre soltó una risa sin humor. «Ese perro sigue huyendo por una razón, ¿no?» Chris y Julia intercambiaron una mirada. Storm los había guiado hasta ahora. Tal vez sabía más de lo que se daban cuenta. Esa noche Julia apenas durmió. Se quedó despierta escuchando la respiración de Storm, preguntándose qué había sabido Nate en sus últimos momentos. Entonces Storm se movió, no inquieto, deliberado. Se levantó y caminó hacia la puerta. Julia lo siguió. El perro la guió afuera, más allá del lote, hacia el bosque de más allá. Chris se movió al escuchar el sonido y los alcanzó. Storm se detuvo en una parcela de tierra aparentemente aleatoria y comenzó a cavar. Sus patas trabajaron rápido, levantando tierra hasta que el metal raspó contra sus uñas. Un casillero enterrado. Chris se arrodilló y lo abrió. Dentro había pilas de papeles, un teléfono desechable y una unidad USB. El último texto en la pantalla del teléfono hizo que la sangre de Julia se helara. «Encuéntrame». «Necesitamos hablar». Reynolds. Chris exhaló. Nate lo tenía, y eso lo mató. Apenas tuvieron tiempo de procesar antes de que las sirenas sonaran en la distancia. Chris metió los artículos en su bolso. «Tenemos que irnos». Pero antes de que pudieran moverse, luces azules y rojas los rodearon. Chris apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que los oficiales irrumpieran, con las armas desenfundadas. Uno de ellos agarró su muñeca. «Chris Maddox, estás bajo arresto por manipulación de pruebas». La respiración de Julia se detuvo. «No, esto es una trampa». El oficial la ignoró. Chris no se resistió, pero mientras se lo llevaban, cruzó miradas con Julia. «No dejes de investigar». Entonces se fue. Julia se quedó congelada, con Storm a su lado. Estaba sola, cazada, y Reynolds se estaba acercando. Julia se negó a correr. Se negó a esconderse. Storm la guió de nuevo, esta vez directamente al único lugar al que juró que no volvería, el almacén donde Nate había muerto.
Se quedó en la entrada, con las manos apretadas, la respiración constante. Entonces su teléfono sonó, un número que no reconoció. Ella respondió. ¿Quién es? Una voz baja rió entre dientes. Eres persistente, te daré eso. Su sangre se heló. Reynolds, sabía que terminarías aquí, dijo con suavidad. Tú y ese maldito perro. Un clic. La línea se cortó. Las orejas de Storm se aplanaron. Entonces escuchó pasos detrás de ella. Un golpe la golpeó por detrás. El mundo giró, y luego, oscuridad. Cuando despertó, estaba atada a una silla. Reynolds estaba delante de ella, sonriendo como un hombre que ya había ganado. Deberías haberte alejado, Julia. Ella sostuvo su mirada, firme. Deberías haber dejado a mi marido en paz. Él se rió. Tu marido era un peón, encontró la fuga, y me aseguré de que fuera eliminado. Las uñas de Julia se clavaron en la silla. Storm. Reynolds levantó una ceja. ¿Qué pasa con él? Un gruñido bajo retumbó desde las sombras. Entonces, caos. Storm se abalanzó, derribando a dos de los hombres de Reynolds. Julia luchó, pateando la silla mientras un disparo sonaba. El cuerpo de Storm golpeó el suelo, inmóvil. Y entonces, Chris llegó. Un tiroteo estalló. Reynolds corrió. Reynolds tropezó por el almacén tenuemente iluminado, una mano presionada contra su lado sangrante. Apretó los dientes, su mano libre buscando su radio, pero la estática fue todo lo que respondió. Sus hombres estaban muertos o huyendo. No estaba acostumbrado a perder. Delante, la salida del tejado se alzaba. Un helicóptero flotaba justo más allá, sus hélices cortando el aire nocturno. La seguridad estaba al alcance. Todo lo que tenía que hacer era subir esos últimos escalones. Detrás de él, el caos hacía estragos. Chris y Julia se estaban acercando. Pasos resonaban contra la rejilla de metal mientras corrían por la estrecha escalera. Podía oírlos acercarse. Pero entonces, un sonido lo detuvo en seco, un gruñido, bajo, profundo, vivo. Reynolds se dio la vuelta, con el corazón latiendo con fuerza. Su respiración se entrecortó. Storm estaba de pie en la parte superior de la escalera, maltratado y ensangrentado, pero intacto. Los ojos dorados del perro se fijaron en los suyos, llenos de algo primordial. Algo a lo que Reynolds nunca había temido antes, hasta ahora. Storm no estaba muerto. Y recordaba. Reynolds levantó su arma. Quédate atrás. Storm no vaciló. Se lanzó hacia adelante, sus poderosas mandíbulas cerrándose sobre el brazo de Reynolds. El arma cayó al suelo. Reynolds se tambaleó, tratando de apartar al perro, pero el agarre de Storm era implacable. Torció su cabeza, arrastrando al capitán hacia atrás, hacia el borde del tejado. Reynolds luchó con los pies resbalando, su espalda golpeó la barandilla, sus manos arañaron el metal. Pero Storm no lo soltó, un disparo sonó. Reynolds jadeó. Su agarre en la barandilla se aflojó. Miró hacia abajo a su pecho, donde la sangre florecía a través de su camisa. Julia estaba a pocos metros de distancia, con el arma en la mano. Sus manos no temblaban, sus ojos no vacilaban. Ella se había asegurado. Reynolds se balanceó. Su boca se abrió como si fuera a hablar, pero no salieron palabras. Entonces, lentamente, se inclinó hacia atrás sobre el borde. Por un momento, el silencio se extendió. Entonces un golpe distante, y se acabó. Storm retrocedió, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. Julia bajó su arma, exhalando mientras Chris se unía a su lado. El cielo nocturno se extendía sin fin sobre ellos. Las consecuencias llegaron en oleadas. La corrupción de Reynolds quedó expuesta, desenredando una red de engaños que llegaba más alto de lo que nadie había imaginado. Con la evidencia que Nate había reunido, siguieron los arrestos. Aquellos que habían conspirado con Reynolds cayeron uno por uno. El departamento trató de enterrarlo al principio, pero la verdad era demasiado fuerte, demasiado innegable. Chris fue absuelto de todos los cargos. Su nombre fue restaurado. Nate ya no era solo otro policía perdido en la línea del deber, era un héroe. Storm sobrevivió. Julia se sentó a su lado en la sala de recuperación del hospital, sus dedos acariciando suavemente su pelaje. Su cuerpo estaba envuelto en vendajes, su respiración lenta pero constante, había hecho su trabajo. La había protegido, justo como Nate le había pedido. Chris entró en la habitación, asintiendo a Julia antes de agacharse junto a Storm.
Colocó algo junto a la pata del perro, la placa de Nate. La garganta de Julia se tensó, levantó la placa, pasando sus dedos por la superficie desgastada. Entonces, lentamente la colocó en el collar de Storm. Susurró las últimas palabras que Nate le había dicho a su compañero. «Protégela». La cola de Storm golpeó una vez contra la cama del hospital. Y esta vez, descansó.